Bueno, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Este Facebook, este Facebook. Bueno, pero ya estamos, ¿cierto? Estamos aquí, así que... Bueno, buen día, hoy es el último día ya de la semana, estamos día viernes 30 de octubre, se espera un día caluroso para Santiago hoy, así que, bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae el día. Tenemos... Vamos a esperar a que se sigan conectando algunos. Tu amor es dulce, eso. Bueno, aquí estamos. A ver, vamos a ver quiénes están por acá. Quiénes están por estos lados. Vamos a bajar el volumen de esto. Recuerda poner me gusta y compartir, ¿cierto? A la transmisión que estamos haciendo. Así que para que podamos estar unidos. Mande tus peticiones de oración si quieres. Envíanos también de dónde estás escuchándonos para saber, ¿cierto? De qué lugar nos escuchan. Sería interesante saber de qué lugar nos escuchan. Se escucha bien, ¿cierto? ¿No? ¿Se escucha? Cafecito esta mañana, sobre todo día viernes 30 de octubre y ya estamos terminando el mes. Próximo mes ya comenzamos con un nuevo mes de noviembre, se acerca el fin de año rápidamente, así que, pero bueno, ya estamos, así que por ese lado bien. Así que creo que Dios ha sido buenísimo con todos nosotros y bueno, seguimos haciendo lo que estamos haciendo porque estamos convencidos que Dios tiene un propósito que es amarlo a Él y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Eso es lo que dijo Jesús cuando le preguntaron y le dijeron: Jesús, ¿cómo tú resumes todo esto? Y Él dijo: bueno, yo lo resumo de la siguiente manera: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que entender que la iglesia, tanto tú como yo, tenemos un propósito que es amar a Dios y amar a los demás, pero tenemos una misión que es llevar las buenas nuevas a todos los demás. Entonces, es tan interesante todo esto porque en el fondo a eso somos llamados, a eso somos, ¿cierto?, comisionados. Bueno, vamos a dejar en silencio esto acá mejor, ¿cierto? Ahí, que quede en silencio. Bueno, buen día a todos, buen día. Yo no sé qué está pasando con Facebook,
Eh, voy a averiguar claramente qué está pasando. ¿Ya? Ayer Facebook se me cambió la configuración, yo no sé si a ustedes ya les pasó, pero me cambió la configuración completa de todo ayer en la noche. Y ahora cuando queremos hacerlos vivos, me aparece solo en transmisión privada. Hay toda una cuestión ahí que hay que, yo creo, volver a retomar. Así que, pero bueno, Facebook lo avisó. Facebook dijo el primer día de octubre cosas van a empezar a cambiar. Y lo estamos viendo, sí, estamos viendo ese proceso del cambio que Facebook ya nos había avisado. Así que por ese lado estamos bien. Bueno, que ahí ya estamos a 2 minutos, por lo general damos unos 10 minutitos para que gente se conecte. Así que Marjorie, muy buenos días, espero que estén bien, cierto, día viernes, me imagino cómo están, último día del mes, corriendo para todos lados. Así que por ese lado, muy bien. Dios es bueno y Dios es maravilloso. ¿Ya? Así que por ese lado bien. Cristian Espinosa, muy buenos días. Dani Torres, ¿cómo está? José Luis Alvarado. José Luis Alvarado, muy buenos días. ¿Ya? Así que un abrazo a cada uno de ustedes, ¿cierto? Y interesante, muy interesante todo esto. ¿Ya? Bueno, vamos a ver la configuración bien de Facebook, le vamos a pegar una revisadita para ver cómo podemos mejorar todo esto, ¿ya? Pero bien, Margarita, buen día también, así que un abrazo a cada uno de ustedes, ¿ya? Vamos a poner esto por aquí mejor, ¿ya? Ahí, ya. Bueno, vamos a orar. ¿Por qué no oramos y por qué no comenzamos esta mañana? Así que te invito allá donde tú estás. Si vas manejando, por favor, no cierres tus ojos, sino que ora a Dios, pero con los ojitos abiertos. Ya Dios no se enoja por eso, así que tranquilo no. Ya, don Carlos Ramírez, Vane, ¿cómo estás? Buen día, día viernes, me imagino todos cansados. A esta altura del año también todos agotados, todos ya más o menos cansados con tanta cosa, pero bueno. Dios sigue siendo Dios y un maravilloso Dios. Así que un abrazo a cada uno. Eso, sorry por el ruido que se escuchó, pero estaba repasando. ¿Por qué no oramos? Allá donde tú estás. Vamos a orar, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos llene, que venga su presencia sobre nuestras vidas. Padre, te damos gracias esta mañana, Dios, y te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control de cada situación, de cada circunstancia, Padre. Te entregamos todo a ti. Señor, como hablábamos ayer en la noche acerca del milagro de las bodas de Caná, Señor, queremos hacer y obedecer todo lo que tú nos digas. Señor, queremos entender que tú haces maravillas con lo que hoy día tenemos y no con lo que no tenemos, sino que con los recursos que tú has puesto en nuestras manos, Señor, tú haces grandes milagros. Ayúdanos, Señor, a sacar todos los temores, todos los miedos y a confiar y creer que para ti nada es imposible. Señor, que en Cristo Jesús todo lo podemos. Y Señor, por sobre todas las cosas también, Señor, entender que tú tienes lo mejor para nuestras vidas. Padre, tú dejaste el mejor vino para el final. Así que, Señor, oramos para que lo mejor que tú tienes, Señor, venga a nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Padre, por todo lo que tú haces por nosotros. Entregamos este día a ti, este fin de semana a ti. Señor, te damos gracias por la semana que está terminando. Pero, Padre, por sobre todas las cosas te pedimos que tú nos uses, Señor, que seamos de bendición para todos los demás, Señor. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Así que un gran abrazo a todos y vamos a bajar el volumen a esto ahí. Bueno, bienvenidos también que se han ido juntando, llegando Jimena, ¿cierto? De Judith Vargas, Lorena, todos bienvenidos. Bueno, hoy día viernes vamos a terminar lo que comenzamos hace 2 semanas. Hoy día cumplimos prácticamente 2 semanas, 8 en vivos, 2 semanas y media en realidad.
en el libro de Marcos. Hoy día vamos a echarle una repasada a Marcos 16 y espero que de alguna forma tú hayas estado también como revisando con nosotros el libro de Marcos. Lee Marcos, porque Marcos es un libro maravilloso, ya es realmente un evangelio grandioso, y cuando uno lee simplemente Marcos 1:1 se va dando cuenta para dónde va el escritor del libro de Marcos. Marcos 1:1 dice: el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ya? Eso es. Entonces, el Evangelio de Marcos trata acerca de Jesús, el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero desde la perspectiva del apóstol. eh, Desde la perspectiva del apóstol Pedro. El apóstol Pedro recuerda que el Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos, pero básicamente es el testimonio de Pedro que fue llevado a la escritura. Recordemos, para que echemos una revisadita a lo que hemos visto en el libro de Marcos. Bueno, Marcos, luego que Jesús ascendió a los cielos, Pedro se levantó, predicó en Hechos 2 y luego de su predicación mucha gente se convirtió en 3.000 personas para una ciudad de Jerusalén. Es una cantidad tremenda de personas. Entonces eso trajo que la ciudad de Jerusalén se alterara, todo se cambiara. Los fariseos, los religiosos, los maestros de la ley siguieron persiguiendo el cristianismo, y entre eso persiguieron a Pedro. En un momento lo tomaron preso. Pedro estuvo preso en Jerusalén, pero luego, guiando la iglesia desde Jerusalén, Pedro escapó, fue a Roma, y estando en Roma, preso en Roma, lo tomó Juan Marcos. Juan Marcos fue para allá, viajó desde Galilea a Roma, que no era una distancia menor, pero Juan Marcos iba con un propósito muy específico: saber cómo estaba Pedro, pero dejar un escrito, dejar algún testimonio de lo que había vivido, de todo lo que había vivido Pedro con Jesús. Era dejar un testimonio. O sea, si Pedro fallecía, si Pedro moría, que las experiencias que Pedro había tenido con Jesús no se fueran con él. Entonces recuerda que Pedro, como pescador, no tenía una formación para saber escribir y todo, no tenía esa formación, pero Juan Marcos sí lo tenía. Entonces Juan Marcos va y comienza a escribir el testimonio de Pedro acerca de su vida con Jesús. Entonces, cuando tú lees Marcos, cuando tú lees el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Aquí tengo la Biblia, papel. Cuando tú lees el Evangelio de Marcos, te vas dando cuenta que en realidad es el testimonio de Pedro hablándonos a cada uno de nosotros. Ahora, a modo de recordar también, recuerda que Juan Marcos, o Marcos, el escritor del Evangelio, y Lucas nunca fueron el discípulo de Jesús. O sea, caminaron con gente alrededor de Jesús, pero no necesariamente fueron discípulos directos de Jesús. De los 4 evangelios, solamente Mateo y Juan fueron personas directas que caminaron con Jesús, pero Lucas y Marcos fueron y investigaron y retomaron información acerca de Jesús. Entonces, ahora, Marcos nunca escribió, y eso tal vez nos cuesta para nosotros entender, pero Marcos nunca escribió el Evangelio de Marcos para la Biblia, ¿ya? No es que nosotros tenemos la Biblia hoy día de esta manera, pero recuerda que Marcos lo que hizo fue escribir o tener el testimonio de la vida de Pedro con Jesús para que quedara un registro. Luego, en los concilios que vinieron después, donde estuvieron participación muchos de los padres de la iglesia, de los fundadores de la iglesia, fue que se fueron distinguiendo los diferentes libros que iban a componer la Biblia, que se llama el canon de la Biblia. Bueno, yo no voy a mostrar eso, pero de allá se tomó Marcos y se dijo: Marcos tiene la información, ¿cierto?, necesaria acerca de Jesús. Entonces, cuando leemos Marcos, no tan solo leemos un libro de la Biblia, eso es lo que quiero decirte, sino que leemos el testimonio directo de Pedro acerca de su vida con Jesús. Y lo maravilloso, que yo lo encuentro grandioso, y lo que hablábamos el miércoles, ¿cierto?, es que Pedro no se guardó nada. Porque acá, cuando tú lees Marcos, que básicamente es expresado por Pedro mismo, Pedro
expresa todo, lo bueno, lo malo, lo feo, y de sus propias vidas, de sus propios temores. O sea, él no tiene problema en explicar qué pasó cuando él comprendió mal a Jesús, cuando él reprendió a Jesús, o cuando él lo negó. Entonces Pedro fue alguien súper honesto, súper vulnerable, y lo que hizo Marcos fue escribir acerca de la vida de Pedro con Jesús. Entonces tenemos un propósito del Evangelio que es hablar de Jesús, ¿cierto? De la vida de Jesús, el Hijo de Dios, de cierto, el Hijo de Dios. Escrito por Marcos, pero es la vida de Pedro con Jesús, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos entender, es muy importante entender que es un documento. Cuando Marcos lo escribió como un documento que quedara escrito para las generaciones y no necesariamente como, él nunca lo pensó que iba a quedar como parte del libro de la palabra de Dios, sino que él lo escribió un documento. Pedro, lo que tú viviste con Jesús debe quedar escrito para las generaciones que vienen. Tú fuiste un testigo directo, una persona directa que vio a Jesús hacer grandes milagros, por lo tanto, esto tiene que quedar escrito. Así que, y de allá salió todo lo que lo que Pedro o Marcos escribió. Para mi comprensión, el versículo principal que tiene el Evangelio de Marcos, en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, porque este es el mensaje cuando Jesús comienza a predicar. Este es la primera prédica de Jesús, ¿cierto? Dada públicamente o expresada públicamente. Y él dice, después de que encarcelaron a Juan, dice Marcos 1:14, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar el evangelio de las buenas nuevas. O sea, Jesús salió de Galilea, ¿cierto? A predicar. ¿A predicar qué cosa? Básicamente tres cosas. Lo número uno, en versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Es decir, recuerda que el pueblo de Israel estaba esperando la llegada del Mesías, estaba esperando la llegada de su libertador. Tenían una situación sociopolítica compleja porque habían sido invadidos por los romanos. Los romanos tenían sitiada toda gran parte de las ciudades grandes, entre esos obviamente Jerusalén. Y habían soldados por todos lados, habían cerca de tres tropas, que es como una compañía, que son como 600 soldados. O sea, habían 600 soldados repartidos por toda la ciudad. Tú salías a la esquina y habían soldados en la esquina romanos, ¿cierto? Con su uniforme, con todo. Imponente, imponente, imponente. Entonces, para el pueblo de Israel, los judíos que estaban ahí, ellos esperaban este libertador, y no tan solo esperaban un libertador espiritual, sino que ellos esperaban un libertador social también, alguien que viniera a traerle a la libertad de la opresión romana. Porque los romanos tomaron el control de la ciudad, si bien es cierto, los dejaron vivir, los dejaron hacer su vida, pero ¿cuál era el asunto? Que los romanos les cobraban impuestos y les decían, ustedes pueden hacer esto y tienen que pagarnos por eso. Y los romanos a la vez contrataron judíos para cobrarle a los judíos, que esos eran los recaudadores de impuestos, que entre esos estaba Mateo. ¿Ya? Entonces eran mal vistos, ¿cierto? Los recaudadores, porque eran tildados de traidores, pero lo que quiero expresar es que la ciudad, el pueblo, estaba bajo una opresión romana, política, social bastante compleja. Entonces ellos habían mezclado, entonces ellos tenían la expectativa de que iba a aparecer este libertador, no tan solo un libertador espiritual, sino que venía también a darle libertad de la opresión romana. Y Jesús aparece y dice, ¿saben qué? El tiempo se ha cumplido. Es decir, ahora ha llegado el momento y el tiempo de Dios. No llegó ni antes ni después. El tiempo de Dios es ahora. Y les decía Jesús, el reino de Dios está cerca. El reino de Dios ha llegado a la tierra ahora. En la presencia de Jesús, el reino de Dios hace su ingreso, su entrada a la raza humana. El reino de Dios, como lo hemos dicho, no es un castillo que baja al cielo, sino que el reino de Dios habla de la soberanía, habla del reinado, habla de la autoridad, habla del poder de Dios en medio nuestro. Jesús vino a establecer, ¿cierto?, la autoridad de Dios en esta tierra. Entonces, por eso que es tan importante entender que no es tan solo una cuestión político-religioso,
sino que Jesús vino a traer un reino, su soberanía y autoridad, primero en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestras decisiones, en nuestro sentir, en nuestro interior, pero también en nuestras conciencias, en nuestros pensamientos. Dios quiere reinar, y entonces lo que Jesús está diciendo, el gobierno y el reinado de Dios ha llegado a la tierra para gobernar tu vida, gobernar tu corazón. Dios quiere ser el rey de nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Entonces Jesús viene para anunciar eso. Oye, el tiempo perfecto de Dios es ahora. Y Dios ha venido no tan solo para ser el Dios que está en el templo, sino que Dios ha venido ahora para ser el Dios de tu corazón, el Dios de tu vida. Por lo tanto, dice Jesús, y nos llama a ti y a mí, nos llama a dos cosas: arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Arrepentimiento no significa tanto llorar, aunque muchas veces lloramos tal vez por esto, pero arrepentimiento básicamente tiene que ver con un cambio de pensamiento, con un cambio de cómo vemos la vida. O sea, antes veíamos la vida de manera natural, humana, racionalmente humano, pero ahora integramos a Dios y metemos a Dios en la situación y decimos: Dios, yo quiero vivir esta vida contigo, Dios. Yo quiero caminar esta vida contigo, Dios. No la quiero vivir solo, no la quiero vivir independiente, no la quiero vivir como yo quiero vivirla. Quiero vivirla como tú quieres que yo la viva. No tan solo quiero vivir bajo mis propios pensamientos o bajo mis propias ideas o bajo mis propios objetivos o metas, sino que quiero vivir bajo tus objetivos y metas, Dios. Entonces, claro, esta palabra arrepentimiento significa básicamente un cambio de mente, donde yo antes caminaba sin Dios, alejado de Dios y viviendo como yo quería vivir, pero ahora digo: no, Dios, yo quiero integrarte a mi vida. Yo quiero que tú seas parte activa, dinámica de mis decisiones, de lo que yo hago, de lo que no hago, etcétera, de mis pensamientos y de mis emociones, de mi ser interior. Pero el segundo llamado es a creer en el Evangelio, a creer las buenas nuevas, a creer esta noticia maravillosa que Jesús está diciendo ahora el reino de Dios está aquí, a creer que la presencia de Dios va a caminar con nosotros. De hecho, está interesante porque en Mateo 1, 22 y 23, cuando el ángel le habla a María acerca de que iba a quedar embarazada, iba a tener un hijo y etcétera, le dice que todo esto sucedió para que se cumpliera. En Mateo 1, 22 y 23 le dice: todo esto se cumplió, que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces ahora Jesús está interesante, claro, para nosotros que hemos recibido la Biblia y tenemos tal vez una comprensión más occidentalizada del Evangelio, pero para esa época era tan determinante todo este tipo de detalles. Lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, Dios ya no iba a estar encerrado en el lugar santísimo del templo, sino que ahora Dios venía a habitar en el corazón de los seres humanos, venía a habitar venía a caminar y en medio de la raza humana. Eso es lo que Jesús venía diciendo. Entonces él decía: oye, ahora es el tiempo de la llegada del Mesías. El reino, la soberanía, la autoridad de Dios es ahora. Por lo tanto, cambia tu forma de ver la vida y confía en lo que Jesús está diciendo. Confía en en estas buenas nuevas. Por eso que para mí este versículo de Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, básicamente son los versículos principales que tenemos acá en Marcos. ¿Ya? Bueno, haciendo esa previa introducción, vamos a Marcos capítulo 15, que me gustaría retomar lo que hablamos un poquito el miércoles, pero recuerda que el miércoles hablamos que Jesús fue camino de Betania, fue camino a Jerusalén, y en el proceso les contó a los discípulos lo que iba a ocurrir. Jesús siempre fue súper honesto con sus discípulos. Nunca les dijo: oye, aquí no va a pasar nada, todo va a ser color de rosa. No, Jesús siempre fue súper honesto. Y en esa honestidad Jesús les decía: vamos a ir a Jerusalén,
a mí me van a tomar preso, me van a juzgar, me van a condenar, me van a humillar, me van a golpear y finalmente, les decía Jesús, yo voy a ser llevado a una corte, a un juicio y me van a... Jesús siempre les contó todo. Pero me gustaría leer en Marcos capítulo 15, ya volviendo a Marcos capítulo 15, versículos 36. Dice, un hombre corrió cuando Jesús estaba en la cruz y empapó una esponja con vinagre. La puso en la caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Y un romano que estaba ahí le dijo, déjenlo, a ver si Elías viene a bajarlo, le dijo. Porque Jesús en la crucifixión, ¿cierto? Fue humillado, golpeado. Recuerden que lo que hablamos el miércoles, le pusieron como una túnica de color claro, le pusieron la corona de espinas, lo golpearon, etc. Y estando allá agónico, versículo 37 dice, entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Ahí murió. Versículo 37, en los otros evangelios, lo que dice es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el libro de Juan aclara y dice, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús expiró, murió. ¿Por qué? ¿Por qué murió Jesús? Jesús era alguien, como leíamos también el miércoles, como escribió el apóstol Pedro, el justo dio la vida por los injustos. El que no tenía pecado dio la vida por aquellos que tenían pecado. ¿Qué ocurrió en esa situación en la cruz? La Biblia dice en Mateo 6 que la paga del pecado es muerte. Y Jesús, que cargó tu pecado, mi pecado, Jesús cargó el pecado de la desobediencia de la raza humana, tenía que morir. Pero esa muerte no era tan solo una muerte física, sino que básicamente era una muerte de separación con su Padre. Era ese pecado que llevó Jesús sobre sí mismo, el pecado de la raza humana, lo que hacía no era tan solo una muerte física, sino que era una separación entre Él y su Padre, entre Dios y Él. Y eso fue lo doloroso para Jesús. Y por eso dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero en tus manos, Dios, yo encomiendo mi espíritu. Y Jesús falleció ahí, versículo 37. Pero algo ocurrió en el templo que Pedro lo registra y los demás evangelios también lo registran. Y dice el versículo 38, dice que la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese lugar santísimo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Una vez al año. Entraba una persona una vez al año ante la presencia de Dios. Pero cuando Jesús expiró, falleció en la cruz, dice el relato de todos los evangelios, que esa cortina que separaba a Dios de los demás, se rasgó, se abrió. ¿Qué significa eso? Significa que la presencia de Dios ahora está abierta y disponible para todo ser humano, no solamente para uno que entrara una vez al año, sino que ahora todo ser humano, sin excepción, por medio de Jesús, se puede acercar al Padre. Y eso nos muestra que la obra que Jesús hizo en la cruz fue una obra perfecta, única. Nadie más podía hacer eso excepto Jesús. Pero el versículo 37 dice que lanzando un fuerte grito, Jesús expiró. Y la cortina del santuario del templo que separaba a la presencia de Dios del ser humano, se rasgó, se abrió. Y ahora todos podemos entrar a la presencia de Dios. Entonces Jesús, y allá quedó, junto con los dos ladrones que estaban al lado, tuvieron todo el día sus cuerpos expuestos al calor, expuestos a diferentes situaciones. Aves, no sé, no sabemos realmente. Pero sí sabemos que estuvo expuesto allá. Entonces pasamos a Marcos capítulo 15, versículo 42. Dice lo siguiente. Era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, ¿ya? O sea, viernes en la tarde. Así que al atardecer, José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Pues mira, dice, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús.
Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le dijo: oye, centurión, ¿Jesús realmente está muerto? Y el centurión le informó que sí, que estaba muerto, y que le entregara el cuerpo a José de Arimatea. Entonces José bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en una sábana que él había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra, ¿cierto?, a la entrada del sepulcro. María Magdalena y la María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Pero este José de Arimatea, que era parte de la sinagoga, yo personalmente, aunque no está explícito acá, no es explícito, pero creo que de alguna forma él con Nicodemo hicieron como una dupla ahí para ir a buscar, para darle una sepultura honorable a Jesús. En esos tiempos, para que entendamos algo, en esos tiempos la gente que no tenía dinero o las personas que tal vez no tenían el acceso a la compra de una tumba como lo tenía José de Arimatea, era lanzado a un foso común nomás. Pero José de Arimatea, yo creo, en conjunto con Nicodemo, dijeron: no podemos dejar a Jesús así. No podemos dejar a Jesús, porque ellos creían pero tenían miedo. Ellos creían, por eso que esperaban el reino. Ellos tenían la confianza. Recuerden que Nicodemo fue de noche diciéndole: maestro, o sea, reconociendo a Jesús. Y acá José de Arimatea, al pedir el cuerpo a Pilato, también de alguna forma reconoce a Jesús y lo que él hizo, lo que él dijo y quién era él. Pero por temor, por miedo, ya sea al rechazo social o a la pérdida de beneficios, se lo guardaron. Y al final José de Arimatea, callado, esto fue casi en secreto, fue a hablar con Pilato para decirle: Pilato, ¿me dejas bajar el cuerpo y darle una sepultura? Y lo llevó a una sepultura que tal vez hoy día sería de las mejores. O sea, era básicamente como una cueva, hicieron un hoyo en una loma, que esa era la forma como tenía, y ponían una roca para que nadie entrara ahí. Entonces José de Arimatea, de manera privada, fue y pidió el cuerpo de Jesús y le dio una sepultura. Si tú lees los últimos versículos, dice el versículo 46, entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que era muy normal en ese tiempo y lo puso en el sepulcro cavado en la roca. Ahora, ¿qué pasó? Versículo 47, María Magdalena y María, la madre de José, ¿cierto?, vieron dónde pusieron, ellos miraron, allá pusieron a Jesús. Ahora, con la comprensión que nosotros tenemos, a mí me gustaría leer en el mismo libro de Marcos, lo que hemos leído acá, pero en Marcos 8, voy a irme un poquito para atrás, en el versículo 31, porque Jesús, en este relato del libro de Marcos, le explica 3 veces, les dijo a sus discípulos 3 veces lo que iba a ocurrir. Por ejemplo, en esto, en Marcos 8:31 dice: luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten. O sea, Jesús le está diciendo básicamente lo que pasó en Jerusalén. Jesús los tenía preparados. Les dijo: mira, yo voy a ser rechazado, voy a ser golpeado, voy a ser juzgado por los sacerdotes, por los maestros de la ley, y finalmente me van a matar. Pero no se quedó ahí. Jesús les dijo: es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Yo no sé si a los discípulos se les olvidó esto. Yo no sé si a los discípulos perdieron su fe cuando vieron morir a Jesús. No lo sé, lo ignoro. Tal vez sería especular decir algo. Pero sí sé algo. Que Jesús les había dicho: chiquillos, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y al parecer, la sensación que nos deja es que no le creyeron. Es que simplemente no le creyeron. Entonces, al pasar a Marcos 16, que ya es el último capítulo, del versículo 1 al 8, dice lo siguiente. Cuando pasó el sábado, recuerda que Jesús fue llevado el viernes en la mañana para que lo crucificaran,
Durante todo el día viernes él estuvo agónico, luego el viernes en la tarde, casi al anochecer, casi al pasar para el sábado del reposo, o sea, el sábado, José de Arimatea pide su cuerpo, lo llevan, entonces pasó la noche, un día ya. Bueno, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, ese era el domingo, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. O sea, pasó el sábado. Recuerda que el sábado para ellos era el día de reposo, no hacían nada. Entonces esperaron el sábado. Y al otro día, el domingo en la mañana, a primera hora, ¿ya? Iban diciendo una a otra, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Porque la piedra era muy grande. O sea, donde pusieron el cuerpo de Jesús, lo taparon con una piedra y ellas sabían que era difícil para ellas mover esa piedra. Entonces, en el camino iban ya planificando, oye, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a sacar la piedra? Iban planificando todo eso. Por eso digo que como que se olvidaron que Jesús les había dicho, voy a morir, pero voy a resucitar. Como que se olvidaron de esas palabras de Jesús. Jesús le había dicho, me van a rechazar, me van a juzgar, me van a condenar, me van a crucificar, me van a matar, pero voy a resucitar. Bueno, versículo 4, pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, al llegar allá, al fijarse bien, se dieron cuenta de que la piedra estaba corrida. Qué raro, dijeron ellas. Y al entrar al sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. Dijeron, ¿qué pasa aquí? A ver, algo ocurrió, algo extraño pasó en este lugar. Ellas llegaron a la tumba, se llegaron al sepulcro de Jesús. Estaba abierto. Y al entrar vieron a un joven, ¿qué onda? Este hombre les dijo en el versículo 6, les dijo, no se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ¿cierto? Ustedes vienen a buscar a Jesús que está muerto. Eso es lo que básicamente él le está diciendo. Vienen a buscar a Jesús que murió. Pero él ha resucitado, le dijo. Pero él ha resucitado. O sea, tal como Jesús lo había dicho a mitad del Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, oye, voy a morir, pero voy a resucitar. Le explicó con claridad. Y las mujeres fueron ante él, fueron al sepulcro y encontraron el sepulcro abierto, con un joven adentro que le está diciendo, ustedes ven a buscar a Jesús, pero él no está porque ha resucitado. Él no está aquí, les dijo. Él ha resucitado, él no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Fueron a mirar, allá no estaba. Pero ahora vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Vayan a avisarle a los discípulos, vayan a avisarle a los apóstoles que Jesús resucitó y que él no está aquí y que lo vayan a buscar a Galilea, vayan a encontrarse con él. ¿Qué ocurrió? Versículo 8, temblorosas y desconcertada, claramente para cualquiera sería eso, temblorosa y desconcertada, las mujeres salieron huyendo del sepulcro y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Se quedaron calladas, seguramente entre ellas iban pensando qué fue esto, qué ocurrió, qué pasó, qué nos pasó, quién es ese joven que nos habló. Y Jesús no estaba ahí, aunque Jesús ya le había dicho lo que iba a pasar. Versículos 9 al 11 de Marcos 16. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, o sea, del domingo en la mañana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, o sea, a los apóstoles, que estaban lamentándose y llorando. ¿En qué estaban los apóstoles? Como que se olvidaron de lo que Jesús le había dicho. Jesús le había dicho, me van a juzgar, me van a condenar, me van a crucificar, me van a matar, pero voy a resucitar. Ellos se quedaron en la muerte. Entonces, ¿en qué estaban los apóstoles? Lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, ¿cuál fue la actitud de los discípulos? No le creyeron. Es tan interesante porque Jesús les dijo
esta mujer va y les da su testimonio, pero los discípulos tan humanos como tú y como yo no le creen, no, dicen, ¿cómo va a resucitar? Y ¿sabes qué? Cuando yo estaba preparando esto anoche, yo decía, esto es lo mismo que pasa hoy. ¿Cuál es la diferencia del cristianismo con todas las demás ideologías, voy a poner espirituales, que hablan de la espiritualidad del ser humano? De que, no sé, Mahoma, Buda o no sé, quien tú quieras. La gran diferencia de todos ellos con cristianismo es que nuestro Señor fue a la muerte y ganó a la muerte, le ganó. Él resucitó. La muerte no lo pudo retener. Jesús resucitó. Y eso marca la diferencia gigante del cristianismo con todo lo demás. Porque todo lo demás, los grandes, no sé, Buda, Mahoma o todo quien tú quieras, se murieron y nunca más volvieron. Pero Jesús resucitó. Y Él está vivo hoy. Él sigue vivo hoy. 2000 años después, Él sigue vivo en medio de la raza humana a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero los discípulos, al oír lo que la mujer le estaba diciendo, dice que no le creyeron. Jesús resucitó. Y eso es lo que marca la diferencia gigante de lo que tú y yo creemos, de lo que tú y yo confiamos, porque Él le ganó a la muerte. Por eso que Jesús puede prometerte a ti y a mí, nos puede prometer vida eterna, porque Él estuvo allá, murió, expiró, falleció, pero Él se levantó de los muertos. Dice en Hebreos capítulo 2, versículos 13 y 14. En otra parte dice, yo confiaré en Él. Y añade, aquí me tienen, los hijos de Dios me han dado. Pero versículo 14, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él, hablando de Jesús, dice, también compartió esa naturaleza humana. O sea, también fue como tú y como yo. Para anular, mediante la muerte, al que tenía el dominio de la muerte. Es decir, al diablo. O sea, Jesús... El diablo pensaba que al matar a Jesús en la cruz, el diablo se iba a levantar victorioso. Pero lo que nos dice esta palabra es que Jesús, por el hecho que no tenía pecado, por el hecho que su sangre era pura, su vida había llevado una vida pura, sin pecado, en obediencia a Dios, el diablo no tuvo cómo retenerlo. Por lo tanto, Jesús tomó el dominio de la muerte y hoy día la muerte está... Jesús tiene las llaves. Por eso que Jesús dice hoy día, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Por eso que ni tú ni yo podemos, ni deberíamos tenerle miedo a la muerte, porque Jesús venció a la muerte. Dice que Jesús compartió nuestra naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tenía el dominio de la muerte. Lo anuló. Lo anuló. El diablo puede meternos miedo, puede intimidarnos, puede atemorizarnos, pero no puede quitarnos la vida eterna. La vida eterna solamente la puede dar Jesús y es por medio de Jesús. Dice que Él venció la muerte. Oh, me acordé de la canción de Marco Witt. Venció. Él venció. Y esa es la realidad. Entonces hoy día Jesús, Él ha resucitado. En 1 Corintios 15, 20 al 22 dice... Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Esto es lo cierto, dijo el apóstol Pablo. La realidad es que Jesús ha resucitado como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos volverán a vivir. O sea, toda persona que ha expresado su fe, que ha expresado su confianza, que ha puesto su confianza en Jesús, no vas a morir, amigo o amiga. Claro, nosotros en nuestra humanidad, en cierta manera, tenemos cierto temor a lo que ocurre, pero la promesa de la palabra, la promesa de Jesús para ti o para mí, la promesa que Dios nos ha dado, es que no vamos a morir. Porque todos los que creen en Él no morirán. Dice en Juan. ¿Dónde estás? Juan 11, 25 al 26. Déjame buscarlo aquí. Juan 11, 25 al 26. Yo lo busco al tiro porque
Jesús dejó muy claro esto. Juan 11.25 a 26. Mira lo que dijo Jesús aquí. Jesús dijo, entonces Jesús les dijo a los discípulos, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. No morirá jamás. Pero después Jesús le hace una pregunta. Luego Jesús hace una pregunta directa a los discípulos. ¿Ustedes creen esto? ¿Ustedes creen esto? Y es lo mismo que yo creo que Jesús nos pregunta a diario a nosotros. ¿Ustedes creen esto? Que yo resucité, que yo vencí a la muerte y que tengo el poder y la autoridad para darles vida eterna, para sacar los miedos, sacar los temores y que ahora tú y yo podamos vivir una vida confiando en Dios. Por eso es lo importante el arrepentimiento. El arrepentimiento, yo ya estoy convencido que no solo ocurre una vez en la vida, el arrepentimiento es al día. ¿Pero para qué? No tan solo para decir, oh, perdóname Dios porque pequé, sino porque, Señor, yo quiero cambiar mi forma de ver la vida. Y no quiero ver la vida solamente con ojos humanos, con la situación humana, con sobre todo lo que está pasando hoy día en el mundo, con la pandemia, las cuestiones financieras y todo, sino, Dios, quiero verte como tú ves las situaciones. Como tú ves la sociedad, como tú ves las personas, como tú ves las circunstancias, Dios. Eso es la vida eterna. Por eso es tan determinante todo nuestro proceso de nuestra confianza en Jesús. Porque de una o de otra forma, lo mismo que les dijo Jesús a los discípulos, ¿ustedes creen esto? ¿Ustedes realmente creen esto? Volvamos a Marcos capítulo 16, versículo 11. Volvamos a Marcos 16, 11. Porque recuerden, las mujeres que estuvieron que vieron la tumba vacía y que escucharon a este hombre, a este joven decirle, oye, Jesús ya no está aquí, Él ha resucitado. Vayan y díganle a los apóstoles que se encuentran con Jesús en Galilea. Pero al llegar a contarle a los apóstoles, dice que los apóstoles no le creyeron. Versículo 11 de Mateo 16 dice, pero ellos al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Versículo 12. Después se apareció Jesús en otra forma a dos de ellos que iban camino al campo. O sea, no se apareció con el aspecto de Jesús. Versículo 13 dice, estos volvieron y avisaron a los demás. Oye, ¿sabes qué? Vimos una persona que nos avisó que Jesús está vivo, que nos avisó que Jesús había resucitado. Esto es un segundo testimonio acerca de la resurrección de Jesús, pero no les creyeron tampoco. Tampoco les creyeron. Entonces es tan determinante para ti y para mí poder poner nuestra confianza en Jesús, que nuestra vida sea puesta sobre Él. Yo quiero animarte en todo este proceso, porque tal vez, no sé, es tan fácil a esta altura del año sentirse solo, sola, cansado, agotado con todo lo que está ocurriendo, con una incertidumbre hacia el futuro, con una, no sé, con una inseguridad acerca de lo que se viene. Jesús resucitó. Y esa resurrección marca la diferencia en todo. Porque Él tiene el poder y la autoridad para darnos vida. Por eso que cuando Él dice yo puedo darles vida y una vida en abundancia. Jesús tiene esa capacidad. Marcos 16 es un capítulo fabuloso porque habla de la resurrección de Jesús, habla de que Jesús está vivo hoy y que está moviéndose en medio nuestro. Versículo 14 de Marcos 16 dice, por último, se apareció Jesús al 11, o sea, al último mandó a las mujeres a avisarle, no le creyeron, luego mandó a 2 personas más, tampoco le creyeron. Por último, versículo 14 de Marcos 16, por último dice, se apareció Jesús a los 11, mientras ellos estaban comiendo, y los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Yo me imagino a Jesús hablando con los discípulos, oye, pero si yo les había dicho, ¿por qué no me creyeron?
O sea, se quedaron pegados en la muerte. Pero yo les había dicho que iba a resucitar. Yo les había dicho que iba a venir con ustedes. Yo les había dicho que iba a venir les expliqué todo. Pasaron 3 años y medio con Jesús. 3 años y medio con el Señor. Pero no le creyeron. En su humanidad. Por eso es tan importante el arrepentimiento. Porque yo creo que ellos, en este proceso del arrepentimiento, o como le llama el apóstol Pablo, el proceso de la transformación de nuestra mente, es poder ver como Dios ve, es poder mirar la vida como Dios la mira. Y Jesús viene y los reprende, y dice, pero ¿por qué no creyeron? Incluso les llamó la atención por su obstinación. O sea, no tan solo el no creer, ya no le creo, sino que se pusieron pesados. Esa palabra obstinación es que se pusieron pesados en no creerles. No, si cómo va a pasar eso. No, si cómo es que Jesús no, ¿cómo va a volver de la muerte si ya murió? Y Jesús los reprendió por eso. Entonces, es un llamado, yo creo, de alguna manera, directo o indirecta, para cada uno de nosotros. Para poner nuestra confianza en Jesús. Para poder decir, Señor, yo creo, tú vives hoy. Y te mueves en medio de esta raza humana. Y te mueves en medio de... Y tienes tú un plan y tienes un propósito para cada uno de nosotros, Dios. En Marcos 16, después versículos 15 al 18, ya estamos acercándonos al final de este evangelio maravilloso, Marcos 16, versículos 15 al 18. Por lo tanto les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud, serán sanados. O sea, yo me pongo en los zapatos de los discípulos y pienso, aún ahí tal vez los discípulos estaban complicados. Todavía estaban digiriendo que Jesús estaba vivo, que ellos lo vieron morir en la cruz, ellos lo vieron cuando Él expiró, ellos fueron después seguramente cuando la cruz estaba vacía, botada ahí en el suelo, cuando sacaron el cuerpo de Jesús, muchos de ellos se habían enterado dónde estaba el sepulcro, no habían ido, fueron las mujeres, ellos no fueron, porque ¿en qué estaban? Lamentándose y llorando la muerte de Jesús. Pero cuando aparece Jesús, los reprende y les dice, pero si yo les dije que iba a resucitar. Pero luego hace algo maravilloso. Y le dice, vayan a todas las criaturas, a toda persona. Y coméntenle y cuéntenle y predíquenle acerca de la vida. Acerca de lo que ha pasado conmigo. Vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y hablan de este Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y tú y yo tenemos un mandato para ir a predicar el Evangelio a toda persona. El mandato para ti y para mí no es tan solo venir a la iglesia. El mandato para ti y para mí no es tan solo ser parte de una comunidad. El mandato para ti y para mí no es tan solo el apoyar en algún área a la iglesia. El mandato de Jesús es, vayan y compartan el Evangelio con todas las personas. Cuando nosotros miramos, en este caso nosotros estamos en Maipú, cuando miramos Maipú, yo no sé dónde estás tú, pero cuando tú miras tu alrededor, cuando tú miras tu entorno, cuando tú miras a tus compañeros de trabajo, cuando tú miras a tu familia, cuando tú miras a tus vecinos, cuando tú te reúnes con tus amigos, la importancia de compartir el Evangelio de Jesús con ellos. La importancia de compartir el Evangelio. ¿Por qué? Dice Jesús en el versículo 16, dice, el que crea y sea bautizado va a ser salvo, va a tener vida eterna. Eso es lo que significa. El que crea en Jesús va a tener vida eterna, pero el que no cree va a tener otro destino, que es sin Jesús. O sea, Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, Jesús vino al mundo para salvar al mundo. El famoso Juan 3, pero 17, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado, sino para salvarlo por medio de Él.
Y hoy día toda persona, toda persona, tus amigos, tus familiares, tus compañeros de curso, de trabajo, de lo que sea, pueden experimentar vida eterna por medio de Jesús. Pero nuestra labor no es solamente mi labor como pastor, sino que es la labor de todos nosotros. O sea, ahora vemos cerca de 30 personas escuchando. O sea, si cada uno de nosotros, imagínate, si cada uno de nosotros en las próximas semanas compartimos el Evangelio con 3, 4, 5 personas, la multiplicación que esto tiene es algo grandioso. El plan de Dios, el plan original de Dios, siempre ha sido que tú y yo compartamos a Jesús con el máximo de personas. Ese es su plan. No es tan solo, no, yo voy a la iglesia, soy una buena persona, no digo tantas malas palabras, no tomo mucho y tal. Ser una buena persona. El llamado no es tan solo ser a una buena persona. El llamado principal de Jesús es compartan el Evangelio con otras personas. No guardárselo para uno solo. No quedárselo solo para uno. El gran problema es que la iglesia, como lo hablamos al comienzo, hace un par de meses atrás en realidad, la iglesia ha estado en cuarentena por muchos años, encerrada en sus 4 paredes. Pero creo que hoy día Dios de alguna forma está despertando a la iglesia para ir y compartir el Evangelio a través de las redes sociales, a través de un WhatsApp, a través de una reunión Zoom, a través de variedad de plataformas. Pero quiero animarte a esto, que tu llamado, tu misión no es tan solo a participar en una iglesia, no es tan solo a ser fiel a una iglesia, sino que a compartir el Evangelio con el máximo de personas que podamos. Eso es. Vayan, les dijo Jesús, vayan y prediquen el Evangelio a toda persona. Vayan y lleven en las buenas nuevas, la buena noticia de que Emmanuel, Dios con nosotros, ahora está aquí. Maravilloso. Yo lo encuentro maravilloso cómo Dios, al igual que con Pedro no era el más capacitado para hacer lo que él hizo en Hechos 2. Recuerda que la primera predicación cristiana que se hizo en la historia, aparte de Jesús, fue Pedro en Hechos 2. Pedro era porfiado, Pedro era impulsivo, Pedro no entendía bien las cosas, Pedro era como tú y como yo. Pero Dios lo usó en gran manera. Y Dios quiere usarte a ti y quiere usarme a mí. Y Dios quiere usarte a ti en el ámbito donde tú estás. Con tus amigos, con tu familia, con tu gente. Pero tienes que comenzar a hacerlo. Tienes que comenzar a compartir de Jesús con ellos. Ese es nuestro mandato principal. En Marcos, un poquito más adelante, capítulo 16, versículos 19, 20 para terminar. Dice que después de hablar con ellos, Jesús, hablando con sus discípulos, después que los envía, dice, después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes. Y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que lo acompañaban. Eso era. O sea, Jesús terminó, ya chiquillos, ahora vayan a todas las personas y lleven el Evangelio al máximo de personas que ustedes puedan. Esa es la misión y la tarea principal de la iglesia, es llevar el Evangelio al máximo de personas. Esa es la tarea básica y principal. Eso es, de eso se trata. Pero cuando Jesús terminó de decir esto, bueno, en Hechos 2, en Hechos 1, nos aclara y dice que bajó una nube. Y que Jesús se puso sobre esta nube y esta nube lo llevó hacia el cielo. Y que Jesús se sentó a la derecha de Dios. Ese sentarse a la derecha habla de la señal de autoridad, de señorío, de grandeza que tiene Jesús como Dios también. Se sentó a la derecha de Dios el Padre. El Dios Hijo llegó, pero Él envió a su Espíritu Santo para que viviera en ti y viviera en mí. ¿Qué hicieron los discípulos con esta comisión? Los discípulos salieron, predicaron por todas partes. Donde ellos iban, predicaban el Evangelio. Donde ellos estaban, sembraban el Evangelio. Y el Señor los ayudaba en su obra y confirmaba la palabra que ellos predicaban con señales y situaciones que ellos podían hacer.
Maravilloso. Bueno, terminamos Marcos, por amigo. Pero ¿en qué entendemos todo esto? Marcos 1, 14 y 15. El tiempo se ha cumplido. Hoy vivimos el tiempo de Dios. Tú estás en el tiempo perfecto de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios ha llegado. La soberanía de Dios, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios está aquí en medio nuestra. Está a través de ti y en ti, a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, arrepiéntanse, cambiemos nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de ver la vida para comenzar a ver la vida como Dios la ve. Y comenzar a involucrar a Dios en las distintas áreas de la vida. A lo mejor muchos de nosotros hemos sacado a Dios. Hemos sacado a Dios del trabajo, hemos sacado a Dios de los estudios, hemos sacado a Dios de la familia, hemos sacado a Dios de las diferentes áreas, de las finanzas, hemos sacado a Dios. Pero el arrepentimiento nos llama a incluir a Dios. A incluir a Dios en las diferentes áreas. Yo te quiero animar, después de leer el Evangelio de Marcos, después de captar el Evangelio de Marcos, de lo maravilloso que es, este arrepentimiento, que significa, ahora voy a involucrar a Dios en cada área de mi vida. Y comenzar a ver las situaciones como Dios las ve. Comenzar a ver como Dios los ve. O si no, vamos a tener solamente una perspectiva humana, vamos a tener una situación humana nomás. ¿Cuál es la diferencia entonces ante aquellos que no creen? Si al final vamos a tener la misma percepción, vamos a tener la misma percepción de las situaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que dice creer en Jesús y alguien que no? Es que éste va a involucrar a Dios en las situaciones. Involucra a Dios. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, este es el tiempo perfecto. El reino, la autoridad, el gobierno de Dios ha llegado. Por lo tanto, arrepiéntete, involucra a Dios en las situaciones. 2, cree en el Evangelio. A eso nos llama. A eso somos llamados tú y yo. Maravilloso. Yo lo encuentro grandioso que este Dios todopoderoso, que no nos necesita, escúchame esto, Dios no nos necesita a nosotros. Dios es autovalente, autosustentable. Dios es el creador del universo y el creador y formador de todo lo que hay y de todo lo que existe. No nos necesita. Pero Él se ha autolimitado diciendo, voy a trabajar por medio de los seres humanos para llegar a otros seres humanos. Yo te invito, quiero invitarte a algo, a 2 cosas, o a 3 cosas. A involucrar a Dios en cada área de tu vida, que fue, yo creo que algo que Pedro aprendió en este Evangelio de Marcos, a involucrar a Dios en cada área de tu vida. Involúcralo. Si eres joven y estás comenzando una relación con alguien, involucra a Dios en esa relación. Si ya estás casado y tienes familia, involucra a Dios en tu familia. Si estás trabajando, involucra a Dios en tu trabajo. Si no estás trabajando, involúcralo. Si estás estudiando, involucra a Dios en cada área. Y deja que Él te vaya guiando y abriendo las puertas. Involucra a Dios, confía en Él y predica el Evangelio. Amén. ¿Oremos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Pedro. Señor, que este Simón Pedro que es tan parecido a todos nosotros. Gracias, Señor, y te pedimos que así como Pedro, que fue usado en gran manera, tú también nos uses a cada uno de nosotros. Señor, gracias porque no miraste las debilidades de Pedro, ni miraste sus falencias, sino que simplemente miraste, Señor, su vida, su persona, y cómo tú a través de él podías hacer grandes cosas. Y yo te pido, Dios, hoy día, por cada uno de nosotros que estamos aquí, que nos uses en gran manera. En un momento Pedro vio la conversión de 3.000 personas, en un momento. Que nos permitas, Dios, ver la conversión de miles. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos permites vivir. Y ayúdanos a involucrarte en cada área de nuestra vida, Dios. Te amamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver el futuro. A percibir el futuro como tú lo percibes. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, amén amigos, que Dios les bendiga. Ya son las 10:05, 16 de la mañana, ¿cierto? Así que espero que todos estén bien, que tengan un lindo fin de semana. Si no has leído el Evangelio de Marcos, todo el fin de semana y lee Marcos, po. Lee Marcos. 16 capítulos se leen de esta forma. Marcos es tan claro, pero recuerda que Marcos es el testimonio de Pedro. Amén. Ya amigos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo día, una maravillosa tarde, un gran fin de semana con todos y que puedan leer Marcos, lean Marcos, ¿ya? Nos vemos el lunes. El lunes a las 9 de la mañana. Recuerda que estamos haciendo este vivo este es el vivo número 88 ya. 88 amigos. ¿Ya? Llevamos mucho tiempo haciendo esto. ¿Ya? Pero me encanta, me gusta. También me desafía para estudiar la palabra de una manera extraordinaria. Así que para mí, yo feliz. Así que bueno, lunes, miércoles, viernes, 9 de la mañana, de 9 a 10 aproximadamente, con una palabra. Así que nos vemos el lunes. Recuerda poner me gusta y compartir el video porque Facebook ha cambiado sus configuraciones. Y es súper importante que tú le coloques me gusta y compartir, porque de esta manera Facebook tiene la capacidad, el sistema, no es que hay una persona ahí, pero el sistema reconoce que hay videos que son más vistos que otros y los vuelve a reproducir. Así que te invito a ponerle me gusta y compartir, ¿ya? Un gran abrazo a todos, saludos a todos los que se han conectado, ¿cierto? Y ánimo. Dios está vivo, Jesús resucitó, Él no está muerto, aun cuando tal vez a nosotros nos cueste entender esto, pero Jesús vive hoy. Amén. Ya amigos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao. Pórtense bien, pásenlo bien. Chao, chao.